Hola hermanos, Dios te bendiga de ahí desde tu casa. Vamos a iniciar en este servicio con una alabanza muy especial. Y dice: ¿cómo están? En esta hora es importante para su vida. Y es algo que quizás ustedes lo están haciendo. Pero a veces la devoción lo hacemos aparte, separado de nuestra familia. Y es bonito estar a solas con Dios. Es bonito pasar un tiempo en el cual nosotros podemos leer la Biblia, aprender un versículo, hacer oración. Esto es bueno, pero yo quisiera retarles en esta hora a que ustedes hicieran algo más como familia, ya que todavía tenemos un tiempo más para estar en cuarentena. Es importante que nosotros aprendamos a hacer devocionales en familia. En familia, todos juntos. Enseñar desde el más grande hasta el más pequeño. La devoción familiar es muy importante porque no solamente nos acerca a Dios, sino también enseña a nuestra familia y a nuestros hijos algo muy importante, que es que ellos amen lo que tú amas. A veces nosotros no transmitimos esto. Y quiero decirte que yo, cuando me enfermé y me dio mi tercer infarto, pues me dediqué a salir y predicar y dar clases a los pastores, porque dije, el próximo que me dé, pues quizás ya no lo cuento. Y si no transmití lo que sé, ahí acabó todo. Confié
en mi esposa. Que mi esposa desde temprano enseñaba que aprendieran un versículo de memoria, que hicieran su oración, que hicieran su Biblia, que hicieran su relación familiar cuando no estaba. Y confié en eso. Pero pasando más el tiempo, me di cuenta que mis hijos lo hacían por obligación. Y yo me dije, no les enseñé a amar lo que yo amaba. Y ellos como que tenían un rechazo a las cosas religiosas, más a la iglesia, porque ellos decían, la iglesia me quita a mi papá. Y eso fue algo que se evita levantando un altar familiar. Aprovechen este tiempo de estar juntos. Aprovechen esta oportunidad para que cada día ustedes puedan levantar ese altar familiar. Si bien tenemos que pedir para que no nos enfermemos, también enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia a dar gracias por un nuevo día, por esta oportunidad que Dios nos da y por la protección de Dios. Eso hace en nosotros una mejor relación con Dios y una mejor relación con nuestra familia. Y el versículo que quiero que aprendamos se encuentra en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Repitamos por favor, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una vez más, Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una hermosa promesa que Dios nos da, que no necesitamos estar en una gran congregación para que Él esté con nosotros. Dice, 2 o 3 congregados en mi nombre. Cuando empezamos a pedirle al Señor juntos y vemos cómo el Señor contesta, entonces nosotros podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Así que es importante congregarnos, estar en esta reunión con nuestra familia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si lee aquí, nos dice que el Señor está en medio de la alabanza. Canta coros, canta himnos, ve los cantos favoritos que tienen cada uno y entonces así vas a ver cómo empiezas a experimentar mejor relación con Dios. También es importante que cuando lees el pasaje de ese día, entonces tomes un versículo de memoria para aprender. ¿Sabes? Yo me aprendí la mayor parte de la Biblia y lo que yo ahora sé de la Biblia fue lo que aprendí cuando era niño. El versículo de memoria tienes que repetirlo 5 veces, porque así nos enseñan que repitiéndolo 5 veces se nos queda más. En una ocasión estaba yo en Guatemala en una campaña y me tocó de pareja una hermana que era analfabeta. No sabía leer y escribir. Pero cuando estábamos testificando con las personas, ella repetía los versículos de memoria y decía, la Biblia dice en tal parte así, 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 así. Y yo me quedé un poco extrañado al principio porque sabía que no sabía leer y escribir. Así que le pregunté y le dije, ¿dónde aprendió? Y ella dijo, en la iglesia. Cada vez que repiten los versículos de memoria,
yo los repito y me los aprendo y sigo repitiendo así. Así que vas a ver que es tan importante que aprendamos y sobre todo las promesas de Dios. Marcos 11:24 nos dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. En una ocasión mi papá estaba en una relación mala con el general. Y él le dijo, yo soy el general de la zona y tú te puedes cambiar, pero yo no. Y saben, empezamos a orar. Y oramos todos juntos. Y en menos de una semana, ese general que no lo podían cambiar, fue movido a otro lado. Dios tiene poder. Y si creemos lo que pedimos, vamos a ver la mano de Dios en todas estas cosas. Dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Cree. Así que pon unas lecturas devocionales. Quizás puedes empezar por un salmo. Si tienes niños más chiquitos, compra un libro de historias bíblicas y ahí van leyendo. Toma ese versículo. Hay hasta un libro que son devocionales para cada año. Toma esas lecturas, léelo y luego pregunta a cada uno y dile, ¿qué enseña eso para ti? ¿Qué Dios quiere que decirte en este día? Y vas a ver cómo las lecturas van a ser importantes para la vida de tu familia. Así que pregunta, ¿qué significa para ti? Hazlo real y verás la diferencia. Y cuando todos hablan, vamos a ver que el significado puede mejorar, puede cambiar, cosas que no sabíamos, vamos a aprenderlo allí. Y luego tenemos las peticiones, nuestra sección de oración. Cuando tenemos nuestras peticiones, nosotros le pedimos al Señor por la familia, por cada uno. También pedimos por nuestra iglesia, por el pastor, los líderes, los maestros de escuela dominical, los hermanos que tienen ministerio. Y vas a ver que van a haber muchas peticiones para orar. Vamos a pedir por otros. Ahora que estamos en esto del coronavirus, pues podemos aprender a pedir por los que están enfermos o pedir para que no nos enfermemos. Luego, toma un tiempo de agradecimientos, sobre todo cuando tienes una petición contestada. Agradece el nuevo día. Agradece que estamos vivos. Agradece por el pan diario que Él nos da. Da un tiempo de testimonio donde pueden cada uno decir, yo pedí y el Señor me contestó esta petición. Entonces, hay que diferenciar testimonios a acciones de gracias. Testimonios un poco más largos, las acciones de gracia son más chicas, la honra y la gloria lo llevamos a Dios. No digas, yo salí a testificar y gané tantas personas. No, Dios es el que debe de llevar la honra. Así que ahora que estás en casa, maneja esta protección de Dios, manejando tu altar familiar, manejando lo que necesitamos juntos con la familia. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos que tienen tal costumbre. A veces por el que no tengo tiempo, por el trabajo, que tengo que ir para allá, pues no lo hacemos. Pero ahora tienes mucho tiempo, ¿verdad? Entonces,
pues empieza con tu devocional familiar. La Biblia nos dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Date un tiempo. Testifica también con tus vecinos. Habla por teléfono con tu familia que está lejos y hazle saber que qué bonito es vivir un día más. ¿Sabes? Un día mi suegro iba a venir de Estados Unidos y quedarse con nosotros por un tiempo. Y él me mandó su lista de medicina que tomaba. La lista de medicina era de 29 medicamentos que él tomaba. Él quería saber qué podía encontrar aquí en México para no traerlo. Cuando él vino, yo le hice una pregunta y le dije: suegro, ¿por qué toma usted tanto medicamento? Y él me contestó así: mira, hijo, los tomo porque los necesito. Y si lo tengo que tomar para vivir un día más, con gusto lo hago. No pido más, un día más. Así que aprendamos, hermanos, a dar gracias por un día más en nuestra familia, un día más que no estamos enfermos, y haz tu protección para el resto de tu familia, de tus familiares que están en otro lado. Inclúyelos en tus oraciones. Y te reto que si no lo has hecho, empieces hoy mismo, júntalos. No tienes que saber predicar. Como te dije, lean la Biblia y luego pregunten qué dice para ti, qué significa para ti. Y todos pueden opinar y dar su opinión. Y ahí van empezando a oír lo que Dios quiere para nosotros, a pedirle al Señor, a dar gracias, y aprendemos cada día más y más de Él. Te invito a que lo hagas, a que estés haciendo tu altar familiar. La lectura de hoy se encuentra en Génesis 41 del 25 al 32 y la palabra de Dios dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Hola hermanos, Dios te bendiga de ahí desde tu casa. Vamos a iniciar en este servicio con una alabanza muy especial y dice: tú eres Dios, así como Él es el Rey exaltado, y es el tiempo de adorar a nuestro Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo,
cantar con nosotros. Te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Quiero que usted cante conmigo ahí donde está. Tú eres el Rey exaltado. Por sobre todas las cosas, Él siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Eres un Rey exaltado en su majestad. Le alabo. Eres por siempre exaltado y su nombre es santo. Te alaba. Eres Señor, por siempre ha de reinar. La humanidad un día le adorará. Eres el Rey exaltado en su majestad. Una vez más, Él es el Rey exaltado. Cántale fuerte. Eres el Rey exaltado en su majestad. Eres por siempre exaltado y su nombre es santo. Te alaba. Eres Señor, por siempre ha de reinar. La humanidad un día le adorará. Eres el Rey exaltado en su majestad. Eres el Rey exaltado en su majestad. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Quédate en casa y pedimos que se sintonice al canal. ¿Cómo va con la nueva cuarentena? ¿Va usted bien o ya se está acabando el ahorrito, el guardadito? Es importante que nosotros estemos preparados en todo tiempo y que veamos el estudio de hoy, que nos habla de que hay tiempos de las vacas gordas y tiempo de las vacas flacas. ¿Qué es esto? Bueno, la Biblia nos cuenta la historia del faraón en Egipto que tuvo un sueño. Y en el sueño había visto unas hermosas vacas gordas. Y también después del río salieron 7 vacas flacas, muy flacas, que al final se vinieron comiendo a las vacas gordas. También habían espigas hermosas y otras no muy buenas. Y estas acabaron con las gordas.
Y entonces el faraón se turbó, sus magos y adivinos no sabían qué decirle, y entonces José fue llevado para interpretar. Y como vio en la lectura de hoy, encontramos que le dice que son 7 años de tiempos prósperos y 7 años de hambre. Y como el sueño se había repetido 2 veces, era algo que Dios iba a hacer pronto. Y allí en Génesis 41, del 25 al 27, nos dice que Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. A veces en nuestra vida nosotros presentimos algo, se nos muestra de algo, pero no queremos llevar las cosas bien. Y entonces después vienen las vacas flacas y las cosas no van bien. Había un pastor en una de nuestras misiones en las que se trabajaban 6 meses en el año y 6 meses no había entradas ni dinero. Y me decía que la iglesia sufría en ese tiempo porque no tenían trabajo. Yo le dije, a ver, vamos a ver las finanzas. Y le decía, con el diezmo que da el hermano cuando él vende su caña, hay dinero suficiente si lo divides en 12 meses para que siempre haya dinero en la iglesia. No cuando lo vamos a gastar y comprar cosas y hacer eso. Hay que saber cuándo son las vacas flacas y cuándo es el tiempo de las vacas gordas. ¿En qué tiempo anda usted? ¿Disfrutando de las vacas gordas? Aleluya, amén, todo está bien. Pero cuando le toca por el tiempo de las vacas flacas, ya no sabe qué hacer. Así que, ¿qué le parece esta vaquita? Esta gordita, ¿verdad? Así vienen tiempos en nuestra vida y que debemos de saber administrarlos, que debemos de saber recibir las bendiciones del Señor. Y también vienen los tiempos de las vacas flacas y no tenemos que decir, ay, cómo me va mal. En los buenos tiempos, aprovecharlo. En esos tiempos de prosperidad, saber por qué Dios nos llevó allí. Dios tiene siempre un propósito. Y cuando vienen los tiempos malos y difíciles, entonces sabemos cómo salir adelante. Me decía una vez un amigo que había hecho él una promesa delante de Dios de ayudar con cierto dinero para cierta construcción. Y se acercaba ya el tiempo y me dice, acompáñame, voy a vender mi cámara. Y le digo, ¿y por qué la vas a vender? Dice, es que tengo que dar mi promesa. Le digo, es que no es así. Prometes, cuando haces una promesa, esperas que Dios te provea y vas a ver cómo sí. Y él me dijo, riendo, sí, dice, es que Dios ya proveyó, pero no lo supe administrar. Y por eso se hacen difíciles los tiempos. Por eso quiero recordarte que en los tiempos de las vacas flacas es cuando tenemos que tomar un poquito de lo que ya ahorramos, un poquito de lo que ya Dios había proveído. Cuando nosotros diezmamos, podemos recordar el pasaje que dice, de lo provisto de tus manos te damos. A veces vamos a dar más, a veces vamos a dar menos, pero es de lo que Dios nos está bendiciendo. Y siempre que lo hacemos bien, vamos a ver cómo
van a ver esas bendiciones. Hay una expresión que se utiliza más en Estados Unidos, aunque sí se utiliza aquí en México, y es el de los días lluviosos. En la antigüedad, cuando era la agricultura la manera de solventar las cosas, pues la gente trabajaba de sol a sol. Pero cuando venían los días lluviosos, no podían salir a trabajar. Y hay gente que vive de diario, y que no hace un poquito más para su futuro. Cuando construíamos la iglesia, veía a la persona que estaba haciendo el trabajo. Y lo veía, y ya que a las 12 del día empezaba a levantar sus cosas y se iba. Le decía, ¿por qué te vas? Y decía, es que ya terminé mi día. Digo, nada más vas a trabajar para un día, y mírate, tienes mucho tiempo más. Puedes trabajar un poco más para después. Él decía, no, yo trabajo de día a día. Después tuvo enfermos en su casa, y ahí tenía el problema, porque le habían llegado esos días lluviosos en que no podía trabajar, pero tampoco tenía dinero. Por eso también tenemos que tener cuidado que los días lluviosos no se puede sembrar. Así también en el tiempo de trabajar es el tiempo que debemos hacerlo. Me decía uno de mis maestros cuando empecé con el internado, tus 8 horas de trabajo es tu tiempo presente. Las otras 8 horas estás trabajando para tu futuro, para que después puedas descansar y no te tengas que preocupar. Quizás tú no fuiste cuidadoso con lo que Dios te dio. En Chiapas hay una expresión que dice, viva la flor. Cuando hay, gastemos, comamos, salgamos. Y se nos olvida ahorrar o invertir para cuando no tenemos. Así que te recuerdo que todas las cosas nos ayudan a bien. Y los tiempos en los cuales vivimos nos trae un aprendizaje también para que podamos ser mejor. Juan 4:10 nos dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. Así que mi hermano, tenemos que avivarnos un poco más, aprender un poco más de la palabra de Dios que siempre nos enseña, y que podamos nosotros aprender cuando Dios nos está bendiciendo. Si conocieras el don de Dios. Hay una expresión que decimos, tropecé de nuevo y con la misma piedra. A veces repetimos y repetimos y repetimos, pero no aprendemos. Me decía un hermano un día, mira, ese hermano pobrecito no tiene. Y yo le decía a él, y ni tendrá. Porque muchas veces le he enseñado que el Señor quita el devorador de nuestras vidas, de nuestra casa. El Señor bendice nuestro trabajo. Y a veces en lo económico no somos muy buenos para bendecir a otros. Personas que tienen necesidad. Ahora hay muchas. Y nosotros podemos ser bendición para ellos. Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender? Es mejor aprender. Pero si
si vemos lo que pasa, pongámonos listos. Una vez oía una plática con mi cuñada, que era la tía magnífica, siempre daba permiso, siempre hacía todas las cosas y los sobrinos y todo. Y le decía yo, ¿por qué le dices que lo hagan si no está bien? Y ella me respondió y me dijo, que ellos aprendan de sus propios errores, porque muchas veces no quieren oír a uno. Y a veces así nos pasa, que no queremos escuchar la voz de la sabiduría. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y dice la segunda parte, líbrame de los que me son ocultos. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que nos enseñe, que nos muestre. ¿Y cuál es la parte que nosotros no estamos entendiendo? Las partes que están ocultas para nosotros. Hay un versículo con promesa que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y el versículo dice que todas las cosas ayudan a bien a los que en Dios confían. Y así tenemos que aprender que a veces aún las cosas malas tienen un propósito. Dios sabe por qué nos pasa esto. Hay muchas personas que a veces llegan a lo último, ya no tienen nada, pero se olvidan que antes decía, reprenderé por vosotros al devorador. Aún en los tiempos difíciles, Dios siempre provee del pan diario de cada día. Quita las enfermedades de nuestra vida, los accidentes, los problemas. Reprende al devorador. Aprendamos para no estar en esa situación en que la vaca flaca se come la vaca gorda, se come lo que ya estaba ahí. Hay una expresión chiapaneca que cuando uno a veces le pide a alguien de ayuda, de dinero, dice, caso hay, caso hay. Bueno, aprendamos de las lecciones, aprendamos a valorar cuándo son los tiempos de las vacas gordas y cuándo los tiempos de las vacas flacas, porque llegarán allí. Mateo 23, 37 y Lucas 13, 34 al 35 nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Pongamos atención cuando Dios nos llama, Dios nos habla y Dios nos instruye. No seamos de aquellos que se alejan del Señor y de su protección. El tiempo es difícil, pero ojalá que aprendamos la lección. ¿Caso entiende la gente? Le están diciendo no salgas, viene peor este tiempo que nos han extendido la cuarentena, pero no entiende. Así también pasa cuando nos gastamos lo que tenemos y no sabemos ahorrar, no sabemos distribuirlo sabiamente. Segunda de Corintios 9:8 nos dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y qué bueno es eso, cuando tienes suficiente, cuando tienes para ayudar, para hacer buenas obras, para hacer más. Así que
¿Vas a esperar a que lleguen las vacas flacas y que te encuentres sin nada? Otra expresión chiapaneca. Ahí seguís. Ahí seguís. ¿Ves? Que puede llegar. En la película de Lilo y Stitch, los extraterrestres llegaron y dijeron que iban a matar al ser humano porque era malo. Pero ahí el extraterrestre le dijo, si matan al ser humano van a acabar con una especie del planeta que son los mosquitos. Y le dijeron, los hombres son los que dan comida a los mosquitos. Y entonces los extraterrestres dijeron, ok, los vamos a perdonar, los vamos a dejar que sigan adelante. Dios nos está hablando a nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿En qué estamos mal? Así que mi hermano, mi amigo, que me escuchas, ¿aprendiste algo hoy? Los tiempos de las vacas gordas y los tiempos de las vacas flacas llegan. Pero hay que tener cuidado. En Juan 5:14, el Señor le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado, pero no peques más. Dios nos da una oportunidad. Aprovecha esta oportunidad para vivirlo bien, para que no después te venga una cosa peor. Y terminamos con la historia, el versículo 33 del capítulo que empezamos a leer. Se le recuerda a Faraón. Y el suceder el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y Dios se apresura a hacerla. Mi amigo, vivimos en los últimos tiempos. El Señor viene. Y si no estás preparado, aquí te quedarás y pasarán cosas peores. El Señor dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí vengo pronto. Espero que estés listo y que estés preparado. Tienes tiempo para hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Hace rato hablamos del altar familiar. Si tú todavía no lo haces, impleméntalo en tu hogar, con tus hijos, con tu familia. Ora, da gracias a Dios. Estén juntos. Recuerda que dijimos, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿No te gustaría esa protección de Dios? ¿No te gustaría que las cosas fueran diferentes? Pon atención a lo que oyes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por ese tiempo en que nos permites el cada día nuestro pan diario, el cada día ver la luz del sol, en cada día en que estamos sanos. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos para que así ser sabios y que no tropecemos en los tiempos difíciles, que estemos confiados en ti. Bendice a aquellos que están escuchando. Ayúdales y dales sabiduría para tomar las decisiones importantes en su vida, para cambiar su forma de ser y que en esta nueva oportunidad que tú nos das podamos ser personas como las que a ti te agradan. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.
Te esperamos en nuestro servicio de la tarde. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. En su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle, por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. Gozo al Señor Jesús.